Y muchísimas gracias a la radio por la oportunidad de estar con ustedes y compartir este rato. Sí, como decías vos, Lilia, soy licenciado en sistemas, tengo un posgrado en negocios, casado, tengo un hijo y bueno, estoy con este proyecto de Todos por la Educación Argentina. Me desempeño en la actividad privada actualmente, pero bueno, di clases en universidades argentinas durante 10 años. Bien. ¿Y nace este proyecto de Todos por la Educación Argentina? ¿Cuánto hace? Y el proyecto ya tiene aproximadamente 1 año y medio, desde abril aproximadamente del año 2011. Un proyecto que nació a partir de, a veces no son casualidades, sino que son causalidades. Yo tengo muchos años de estudio, como recién lo estaba mencionando, y en un momento dado leí un libro muy interesante que se llama, del autor Julio Cebares, que se llama ¿Por qué crecieron los países que crecieron? Y este libro en realidad lo que trata es de diferentes países que él menciona: Estados Unidos, Corea, Taiwán, Irlanda, Gran Bretaña, Finlandia. Hace un repaso de cómo fueron creciendo estos países. Ahora, lo que yo encuentro al finalizar la lectura del libro como interesante, y que él creo que no se lo propone, es que ante diferentes políticas de estados aplicadas por estos países, e inclusive diferentes programas económicos, hay siempre un patrón común en todos los casos de estos países, que tiene que ver con la educación. Pocos meses después llega a mis oídos un libro que se llama Basta de historias, de Andrés Oppenheimer. Y ese libro, sí, ya directamente hablando de educación, es una investigación de más de 5 años que hace Andrés Oppenheimer, donde él recorre muchos de los mismos países que se mencionaban en el otro libro, y a donde cuenta que todos los países que han logrado crecer han invertido muchísimo en lo que tiene que ver con educación, tanto primaria como secundaria, en lo que tiene que ver con la parte universitaria, ciencia y tecnología. Esto es clave para que los países pudieran desarrollarse. Y él menciona algo que también me resultó muy llamativo, que a nosotros no se nos escapa, o sea, es decir, lo que voy a mencionar ahora no pasa solamente en nuestro país, sino que pasa en todos, que tiene que ver con la política. Es decir, la política generalmente tiene ciclos cortos. Es decir, pocos países realmente, y aquellos que sí son desarrollados y con un nivel cultural y madurativo mucho más importante, invierten a largo plazo e implementan políticas de Estado a largo plazo. Sino por lo general los políticos que tienen visiones cortoplacistas, es decir, 4 años y tengo que estar luchando para la próxima elección. Y la educación realmente lo que necesita es políticas de Estado, o sea, pensar 20, 25 años y ser respetado ese camino que se traza por los diferentes actores políticos que vengan. Entonces lo que dice Andrés Oppenheimer, y que ha pasado en otros países, es el crear un todos por la educación. Y cuando leo esto digo, bueno, ¿por qué no hacerlo al revés de como él lo menciona? Él menciona que en otros países ha aparecido y ha nacido a partir de personalidades, porque él es un convencido, y yo realmente me sumo a esa idea, de que solamente gente conocida como artistas, empresarios, o medios medios periodísticos, medios artísticos pueden brindarnos el apoyo para empujar el todos por una educación, y que una vez que se instale esto en la agenda de la sociedad, entonces se puede generar una presión para que los políticos lo tomen como algo que realmente tiene que ser estratégico para el país. Deberíamos estar preocupándonos no por los ministros de Economía, no por la economía, sino preocuparnos por los ministros de Educación. Fernando, una pregunta. En este momento, ¿cómo estás viendo, o qué, más que nada, qué análisis estás haciendo con respecto a la educación en general de las escuelas públicas? A ver, a mí me gustaría antes hacer un paréntesis, porque creo que hay algo que es fundamental que empecemos a entender en la sociedad. O sea, cuando vemos la educación en la Argentina, que está muy vapuleada, muy discutida, y que hay tantos enfrentamientos como se ven últimamente, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Capital Federal, principalmente por ser focos de atención a nivel nacional, pero esto no pasa solamente en provincia de Buenos Aires y en Capital. Yo creo que hay que poner la atención en dos cosas que son importantes, que no son menores, que tienen que ver con la familia. Una de ellas tiene que ver con la familia, la otra tiene que ver con el tema de la pobreza estructural y, digamos, emparentado con esto el tema nutricional. Hay un doctor que se llama el doctor Abel Albino, que trabaja muy fuertemente a nivel nacional contra la desnutrición,
y que no se cansa de explicar que el primer año de vida el 50% es nutrición, o sea, es alimentación, y el 50% tiene que ver con la parte estimulativa que se haga sobre la persona. Esto va a definir el futuro de la persona. O sea, el futuro de las personas se define entre los 0 y los 7 años en lo que tiene que ver con la parte emocional. De manera que si nosotros no podemos hacer que un chico no esté desnutrido, claro, no vamos a poder luego hacer que ese chico se transforme en un chico que pueda estudiar y que eso se transforme finalmente en una persona que sume para la sociedad, sino que vamos a tener muchos de los inconvenientes que hoy tenemos. Y el otro tema es el tema de la familia. En los últimos, yo diría 20, 25 años, hemos venido perdiendo lo que tiene que ver con el compromiso de las familias con el estudio, con el compromiso sobre la educación como variable de salida, variable de crecimiento. Esto fruto de que también hay falsos axiomas que se instalan en la sociedad. Uno de ellos es el axioma que dice, bueno, el estudio no te garantiza el éxito. Entonces se muestra cómo el éxito deportivo es mucho más fácil y me va a redituar mucho más, por poner un ejemplo, no lo deportivo, pero hay otros ejemplos. En lo que tiene que ver con el éxito. ¿Y por qué es un axioma falso? Porque el axioma realmente debería decir que la educación no te garantiza el éxito, pero la educación sí te garantiza no caer en la pobreza. Hoy se necesitan una media de 12 años para poder estar dentro del grupo con posibilidades de no caer en la pobreza. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, yendo a contestar la pregunta que vos me decía de la educación pública, bueno, la educación pública está vapuleada, porque hay que invertir mucho, porque se desinvirtió mucho durante mucho tiempo, e inclusive en los últimos años han habido cuantiosas sumas de dinero, y en buena hora que eso suceda, y en buena hora que suceda porque mostró dos cosas. Primero, que se puede invertir, y lo otro, que no es tan bueno como lo primero que menciono, es que no se logró invertir de la manera adecuada. Es decir, con solamente tener dinero no voy a lograr tener éxito. Es decir, para tener éxito tengo que tener un plan a largo plazo. ¿Y qué es lo que demuestra que no ha habido un éxito? En que los niveles que existen hoy en día de resultado en la calidad educativa no son los esperables. ¿Qué cosas lo muestran? Por ejemplo, las pruebas de PISA. Las pruebas internacional PISA, que en el 2009 nos ubicaron en promedio en el lugar 58 entre 65 países. ¿Sí? Es de terror. Con un dato mucho más importante, que tiene que ver con la brecha que se detectó que existen entre zonas. Es decir, la prueba del 2009 de PISA mostró, primero, que estamos ubicados en una posición 68 dentro de 65 países. Eso ya es aterrador de por sí, muestra el nivel en el cual. Pero encontró otro dato que es importantísimo y que nos muestra en dónde tenemos que trabajar. Es decir, no es el mismo el resultado que puedo tener en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, que ha retrocedido 20 veces sus resultados en matemática en los últimos años. En los últimos 20 años ha retrocedido importantemente, sino que además cuando uno compara con zonas geográficas como las del norte o con las del sur, existen brechas de aproximadamente 123 puntos. ¿Sí? Teniendo en cuenta que cuando se toman estas pruebas hay un puntaje mínimo a alcanzar de 400 puntos, a donde tanto en matemática como en lengua más del 50% de los chicos no lograron alcanzar ese mínimo de 400 puntos. Claro. ¿Sí? Que son materias fundamentales, ¿no? Creo son cifras que también aterran. No, exactamente. Son materias elementales para ingresar en cualquier universidad, para seguir lo que sea, un terciario, ¿no es cierto? Y que y es inminente que cuando se bocha en las universidades en el ingreso. Bueno, lo que sucede es que, a ver, en La Plata se marcó de terror la cantidad de gente que quiso ingresar. Sí. Lo que pasa es que el problema se hace visible, a medida que uno va subiendo en la escala de requisitos de lo que se requiere poder dar como persona. Es muy visible, si empiezan a ser visibles ahí esas cifras, pero en realidad hay que buscar a dónde está el problema, y el problema es de base. Por ejemplo, el secundario tiene 50% de deserción.
¿sí? Bueno, eso es una cifra realmente que no sé, es mucho. Es mucho. Es mucho, es un 50% es mucho. 50%. Ya tenemos mala base de entrada. Bueno, pero ahí está el problema. Todos hacen foco en el secundario como que ese nivel de deserción, que obviamente es preocupante, es un problema. Y es verdad que el secundario es un problema. Ahora voy a mencionar 4 problemas básicos que tiene la educación. Pero lo que yo digo, y cuando lo dije en su momento en Todos por la Educación Argentina, generó cierta polémica, es, a ver, ¿por qué existe el 50% de deserción en secundario? ¿Por qué existe? Porque la educación primaria ha decaído en su calidad. Entonces, cuando vos no armás bien las bases, es igual que en una casa. Es decir, si vos armás mal las bases, armás mal la estructura, cuando vos querés llegar al segundo piso vas a tener problemas de humedad, problemas de grietas. Bueno, acá los problemas de humedad y problemas de grietas se traducen en una deserción muy marcada en el secundario, ¿sí? Y los que llegan a la universidad llegan con una base muy endeble que hace que vos leas y te enteres todos los años de los niveles de desaprobación que hay en la Universidad de La Plata, ¿sí? Que es una de las únicas universidades o pocas universidades que toma un examen de ingreso. Por eso, ¿sí? por eso hice la acotación, pero en realidad no sé si es tan preocupante no poder ingresar en la universidad. Es preocupante ver el nivel que tiene la educación, ¿no es cierto? Es decir, es una cuestión de calidad y no de cantidad. Y no es decir, de calidad. Es una cuestión de cantidad también, pero con una base de calidad. Si vos no tenés calidad, no te sirve la cantidad. Claro, recién hablamos un poquito de los valores de los jóvenes que tienen ahora, la mayoría, no todos, por supuesto, ¿no? Porque hay casos que son aparte de todo lo que estamos hablando, y es verdad lo que decía el licenciado, ¿no? Los valores, uno que está con el fútbol, en esa tarea uno lo ve en distintos aspectos, hablando con técnicos, con entrenadores, con los que realmente están trabajando con los chicos, y sí, los padres los incentivan. No, además es un embudo, no todos llegan, por ahí que llega uno de los 200 que comenzaron en novena división, y sin embargo dejan ya cuando llegan a cuarta y quinta división de decir, bueno, largá los estudios y dedicate a esto que yo te banco. Claro. Y después vienen todos los problemas, porque eso yo digo que la educación es más importante. Yo creo que invertir en educación es lo mejor que puede pasarle a un Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una calidad en muchas cosas, pero muchos buscan la salida fácil, el trabajo, claro, y no está en la educación, ¿es verdad eso? Eso es lo que estamos... ¿Y cuál es el problema? Uno me decía un profesor de hace muchos años en mi colegio de Maús, cuando y esto no por quien esté o quien no esté en el gobierno, ¿no? Hagamos lo global. Por supuesto. Cuando el pueblo tiene menos educación, les conviene mucho más a los que mandan. Sí, por supuesto. Claro, porque entonces el pueblo recibe algunas cosas, como lo hablamos recién fuera del micrófono, que por ahí no son la realidad, pero la aceptan como diciendo, va todo bien, y no va todo bien. Sí, sí. Vos fíjate que no hay formación, ¿no?, de líderes a nivel político. No. Es un detalle. No, yo creo que la educación a nivel político también me mucho, ¿no? A veces vemos cada declaraciones que... Pero es que la educación política tiene que ver en el momento del sufragio. No nos olvidemos que es importante también una educación política. Pero hay algo que es verdad, por lo de eso la no familia, hay la formación, yo estoy de acuerdo con lo de la familia. Pero si en la familia no te incentivan a que vos... Pero ahí está una de las cuestiones. Antes la familia incentivaba a estudiar. Bueno, lo que pasa es que además existe, además de incentivar y en comprometerse, es increíble que uno tenga que hacer esta diferenciación o estas aclaraciones, pero hay muchas familias que no terminan de comprender de que la función del colegio es la de brindar conocimientos, claro, y enseñar a aprender a aprender. Exacto. Y voy a explicar qué quiero decir con enseñar a aprender a aprender. Nadie sabe, porque no sabemos, vamos a poner un ejemplo simple, hace menos de 10 años no existían las redes sociales. Exacto. Menos de 10 años, sí. No existían las redes sociales. Con lo cual nosotros no sabemos, por ejemplo, hoy para mi hijo que tiene 9 años, cuando él entre al mercado laboral dentro de 15 años, ¿sí? 10, 15 años, ¿cuál va a ser el paradigma? El paradigma, digamos, productivo, el paradigma social cambia continuamente y cada vez con mayor velocidad. Entonces, como no sabemos cuál va a ser el paradigma y cuál va a ser la situación, lo que tenemos que hacer es prepararlos para aprender a aprender, para que continuamente estén con la posibilidad de poder... Ahora, volviendo al tema de la familia, entonces, lo que no se termina de comprender por parte de las familias, y ojo, cuando digo esto quiero hacer una aclaración, yo no digo mayoritariamente, estamos hablando de promedios, sí. Siempre están las excepciones y están aquellos que realmente tienen muy claro qué hacer y cómo hacerlo, y en dónde apostar y en dónde empujar,
porque tiene que ver con una cuestión justamente de valores. Entonces lo que se ha perdido en los últimos tiempos es justamente ese tema de educación que viene de la familia. O sea, el colegio está para apuntalar, está para enseñar, está para aprender a aprender y está para brindar conocimientos, pero hay una base que parte de la familia y que tiene que ver con la ética, la moral, el sacrificio, el entender que el trabajo es el camino, que el estudio es el camino, ¿sí? Y esas cuestiones tienen que venir de la base, tienen que venir de la familia. El respeto por los mayores, cuestiones ciudadanas, cuestiones que parecen muy triviales, pero que hoy uno sube a un colectivo, a un transporte, y todos automáticamente se están dormidos, porque nadie quiere dar un asiento a una mujer, ni siquiera a una embarazada, a una persona mayor. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que trabajarlas en el hogar. Y el colegio lo que tiene que hacer es apuntalar y brindar conocimientos. Bien, vamos a la tanda, solamente con tandas hoy, Juancito, así después seguimos hablando con el licenciado Fernando Franco y bueno, con este tan interesante, este tema tan preocupante que es la educación argentina, ¿no? Y cómo podemos llegar a revertir y volver a esos viejos tiempos donde la educación era prioridad ante todo. Uh-huh. Seguimos con el licenciado Fernando Franco, de Todos por la Educación Argentina, que después vamos a comentar un poco la página, todo cómo uno puede llegar a entrar. Y bueno, hay cifras, vamos a hablar un poquito de cifras. Sí, hay algunas cifras. Por ejemplo, tomemos 100 ingresantes al colegio primario, 93 de esos estudiantes llegan a sexto grado o a séptimo grado, ¿sí? Bueno. Ahora, el problema ¿dónde viene? En el secundario. ¿Por qué? 50% abandonan. Y lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Uno, cuando mira estas cifras, rápidamente dice, bueno, entonces el problema está en el secundario. Y sí, claramente hay un problema en el secundario, pero de nuevo, hay que analizar las bases. Si las bases no son fuertes, al pasar a un nivel de exigencia superior, que es el secundario, se produce también este fenómeno. Sumado a otras cuestiones que tienen que ver con las económicas, con la pobreza. ¿Sí? Claro, ese es otro tema, ¿no? Claro, la pobreza estructural es intergeneracional en la Argentina. ¿Y esto qué implica y qué significa? Significa que aquellos padres que tienen un nivel de preparación que no es el adecuado y que están por lo pronto y entonces en un nivel de pobreza, no pueden invertir, que esa sería la pobreza actual, no pueden invertir para la educación de sus hijos. Con lo cual lo que estamos generando es la pobreza futuro. Por eso es intergeneracional. Hoy existen en el país familias que llevan 2 o 3 generaciones a donde no tienen la formación adecuada e inclusive no están logrando trabajar con una continuidad. Y todo esto repercute en la familia y repercute en la educación. Hoy hay cifras que indican que el 30% de la población argentina no está preparada para el momento actual. Alguien me preguntaba hace algunos días cuando lo publicaba en la página, me decía, ¿qué significa no estar preparado para el momento actual? Y bueno, implica que vos no podés acceder a lo que el mercado te está demandando. ¿Sí? El mercado demanda personas que puedan hacer cálculos básicos, que puedan generar y entender un texto. Fíjate que hay otra cifra que indica que el 50% de los chicos de 15 años no comprenden un texto. Entonces, cuando vos llegás a la universidad, si no podés comprender un texto, ¿cómo haces para avanzar en una carrera? Pero ni siquiera vayamos al estudio. Cuando vos en tu vida diaria te dan en un trabajo un texto para interpretar, que no es un texto para interpretar de tipo narrativo porque es una historia narrativa, sino porque tiene que ver con que tenés que interpretar un presupuesto, tenés que interpretar un requerimiento de un cliente, ¿sí? Si vos no podés interpretarlo y no podés comprenderlo, ¿cómo podés desarrollar tu trabajo? Claro. Imposible. Entonces, un 30% es un número importante. Sí, sin lugar a dudas. Sí, exactamente. El tema, bueno, esto me resultó muy interesante y me asusta lo que dijiste recién, que hay el 50% que no pueden hacer una interpretación de un texto. Me imagino que los resúmenes que se tienen que hacer en una escuela tampoco se harán porque no tienen la menor idea de cómo justamente al no interpretar el texto no se puede resumir, no se puede estudiar. Bueno, es que hay, de nuevo, hay diferentes
diferentes problemáticas que se van sumando unas con otras, que es lo que generan finalmente este tipo de situaciones. Por eso uno habla de una política de Estado. ¿Y por qué digo esto? Fíjense que en la Argentina, en el año 2005, si mal no recuerdo, vamos a buscar bien el dato, que tiene que ver con la ley que se aprobó, la ley de financiamiento, y que además de financiamiento, la ley incluyó lo que tiene que ver con la jornada extendida. La jornada extendida, ¿qué significa? Que muchos creen que por jornada extendida estamos hablando, o jornada extendida o completa, que se lo llama, entonces automáticamente todos se ponen medio nerviosos y se hablan, no, lo que pasa es que quieren tener a los chicos encerrados. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de pasar de un promedio de 4 horas y monedas que hoy se tiene en la educación argentina a valores que estén más cercanos a los que tienen los países desarrollados y que luego se traducen, por ejemplo, en las pruebas PISA. Las pruebas PISA del año entre 2003 y 2005, los 6 países que estuvieron posicionados entre los primeros 10 son los que tienen una combinación de días y horas de clases superiores, pero muy por encima a la que tenemos en Argentina. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que con 4 horas, que son las mismas que teníamos cuando nosotros íbamos al colegio, claro, hoy el mercado y la vida te demanda otros conocimientos. Entonces vos hoy necesitas, por ejemplo, tecnología, necesitas una segunda lengua, y si vos seguís teniendo las mismas 4 horas, ¿a quién le sacás? Es decir, es el juego de la manta corta. Si yo tengo las mismas 4 horas y tengo que seguir enseñando matemáticas, lengua, ciencias, ¿sí?, naturales y sociales. Ajá. Las mismas asignaturas, las mismas materias, los mismos conocimientos que existieran desde siempre. Pero hoy se hace necesario incluir otros conocimientos. Tecnología, una segunda lengua, artes, gimnasia, es decir, música. Existen diferentes conocimientos que hay que integrar, porque son necesarios. Con esa cantidad de horas no alcanza. Es imposible. Es imposible. No, es imposible. Entonces, para poder hacerlo con esa cantidad de horas, se le está restando horas. A algunas materias se le tienen que restar. Entonces, hoy vos tenés una cantidad de horas que no te están alcanzando, y la jornada extendida es una de las cuestiones que ayudarían a mejorar la calidad. Ahora, es importante hacer una aclaración, porque muchas veces se genera una cierta polémica cuando estamos en la página y hablamos de estos temas, y muchos dicen, bueno, no, pero eso no garantiza calidad. Y no, por supuesto, por sí solo no garantiza calidad. Es decir, es un conjunto de cosas. Es como una máquina. Si un engranaje no funciona, la máquina entera no va a funcionar. Entonces, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de chicos que lleguen alimentados, porque un chico que no llega alimentado no puede prestar atención y no puede incorporar conocimientos. Estamos hablando de, como dije recién, de tener infraestructura dentro del colegio. Estamos hablando de que los maestros, ¿sí?, sean revalorizados por la sociedad, no solamente por la familia, sino por la sociedad entera. Cuando nosotros tenemos gobiernos que ponen en tela de juicio la cantidad de horas de los maestros, la cantidad de vacaciones de los maestros, en lugar de poner foco en la preparación de los docentes, estamos evidentemente yendo por el camino equivocado. Entonces es un conjunto de cosas. Se necesitan maestros bien capacitados, maestros reconocidos, maestros que realmente tengan y docentes que tengan una paga, ¿sí?, que sea importante para la labor que cumplen. Pensemos lo siguiente: un mal maestro puede demandar 40 años o nos puede brindar 40 años de mala preparación de toda una generación. Cierto. ¿Correcto? Sí, es verdad. Entonces hay que invertir para que existan buenos maestros. Cuidado, también existen maestros que no tienen vocación, y maestros que no tendrían que estar en la educación. ¿Hay proyectos para implementar de alguna manera la extensión de horas en las escuelas? Está aprobado por ley desde el año 2005. Al 2010 tenía que haber un 30% de escuelas con propensión o con preferencia de las zonas desfavorecidas, las zonas más pobres, porque una de las cuestiones que puede brindar la jornada extendida es una mayor inclusión a las zonas más desfavorecidas. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque le das acceso a un montón de material, un montón de conocimiento que en ocasiones las zonas más desfavorecidas o aquellos que están en situación de pobreza, frente a otros que tienen otra situación económica, no están pudiendo acceder. Por ejemplo, una biblioteca. La lectura es fundamental.
Porque si no, después nos encontramos con estos niveles de que un 50% de chicos no saben interpretar un texto. No leen. Claro. Ahora, fíjate qué fácil que es caer en la demagogia y en la hipocresía. ¿Qué hacemos? En lugar de implementar un plan que sea a largo plazo y que revierta esta tendencia que es digamos, es atroz, porque alguien que no puede interpretar un texto no se va a poder desempeñar en ningún aspecto de la vida, estamos comprando y regalando netbooks, ¿sí? Eso era la pregunta a la que iba, pero bueno, ya la aclaro. Me decía. Entonces, cuidado, no está mal el que uno incorpore tecnología y uno brinde como Estado netbooks o notebooks a los estudiantes, pero cuidado, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Con un plan detrás que capacita a los docentes para que los docentes puedan hacer un buen uso de la herramienta? ¿O lo hacemos como se hace hoy en día, a donde lo único que hay como plan es el repartir las notebooks y las netbooks? Una pedagoga, leía yo hace no mucho tiempo, decía una frase que lo resume muy bien todo este tema. Si yo le doy a cada persona un lápiz, ¿consigo un escritor? No. El lápiz es la herramienta. Claro. ¿Está bien? Entonces la tecnología es simplemente eso, es un medio para que se puede aprovechar y se puede hacer muchísimo. Pero tiene que haber detrás un plan a donde los docentes estén capacitados y en donde no nos llamemos a engaño pensando que porque alguien maneja Facebook o Twitter está capacitado en tecnologías. Sí, verdad es. Bueno, vamos a ir a la tanda de la radio, al temita, y ya volvemos. Muy bien, seguimos con el licenciado Fernando Franco. Bueno, Fernando, vamos a hablar un poquito de ahora la educación, pero terciaria. ¿Qué cifras tenemos sobre eso? Terciaria y universitaria. Y universitaria, ¿no? sí. Tal vez sería interesante hacer, antes de entrar en la parte de lo que es la educación a nivel superior, hacer un paréntesis de lo que estuvimos hablando tanto de primario como secundario, y mencionar que no es que se trate de copiar, sino que se trata de imitar y tomar y adaptar a nuestra cultura de idiosincrasia aquellas cuestiones que están funcionando bien en otros países. Y un ejemplo de esto puede ser Finlandia. Ahí está. ¿Por qué no pongo Corea? ¿Por qué no pongo China? Porque, como dirían los chicos hoy en día, se han pasado de rosca. Es decir, hoy Corea del Sur, pero tiene un problema muy importante de suicidios. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque bueno, son países que ya desde el año 60 Corea se dio cuenta de lo que nosotros todavía no terminamos de darnos cuenta, de la inversión que hay que hacer en educación, en ciencia y tecnología. Y para los padres, lo más importante es como una paranoia, lo más importante para ellos es la educación de sus hijos. Entonces, además de que generan una presión a donde todo lo que invierte la familia, primero es la educación y después cualquier otra cuestión para la familia, esto ha puesto una presión a su vez en la sociedad, que ha generado sus frutos porque han pasado a ser potencias, pero no han logrado manejar lo que tiene que ver tal vez con la parte emocional de todo esto, que es el que exista un criterio y un balance de vida, porque digamos, si bien no se trata de llegar a extremos a donde uno no está comprometido con la educación, tampoco se trata de llegar al otro extremo, a donde en países como en Corea o en China se pueden ver chicos saliendo de escuelas particulares a donde van a afianzar los conocimientos de matemáticas y de lenguas, 11 de la noche, 11 y media de la noche, estamos hablando de chicos de nivel primario, y entonces entonces estos países ahora tienen una lucha contraria, aunque parezca mentira,
a donde están tratando de poner un freno a esto. Corea del Sur ahora lo está haciendo desde hace unos años, es decir, ha puesto un límite al tiempo de, ¿no? sí, ha puesto un límite al tiempo de estudio, es decir, que no puedan estar estas instituciones, estos lugares abiertos hasta altas horas, porque si no lo que terminaba sucediendo es que la presión sobre los chicos y los jóvenes era de tal magnitud que les ha dado una tasa preocupante de suicidios. Entonces, ¿por qué menciono Finlandia? Porque Finlandia, digamos, no ha llegado a este extremo y ha llegado a un buen sistema educativo, donde ha logrado, a partir de tener fuertemente puesta su base y su apuesta en los docentes, que son la base por lo cual el sistema finlandés educativo es bueno, lo que han hecho es un sistema que también a su vez es estricto, es un sistema donde uno tiene exámenes para poder determinar si un estudiante tiene que seguir a niveles superiores o puede ser que siga, por ejemplo, lo que se conocen como oficios. Es decir, en Finlandia hay una educación básica que dura hasta los 16 años, y luego esta educación básica, y a partir del promedio que se obtiene, los estudiantes pasan a lo que es el nivel secundario, y no es obligatorio, es decir, pueden hacer lo que ellos llaman el bachillerato, o pueden hacer una carrera de oficios que están muy bien instrumentadas y que están conectadas con el mundo laboral. De acuerdo a su capacidad. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y lo mismo existe después para poder ir a una universidad. De acuerdo a la capacidad, es si se puede acceder o no a la universidad, pero de nuevo, existen estas carreras de oficios que los preparan y les permiten entrar al mundo laboral preparados. ¿Por qué? Porque no todos tienen la capacidad, ¿verdad?, para acceder a un nivel educativo superior, o puede ser que yo no quiera acceder a ese nivel y quiera llegar a desarrollar alguna otra actividad que no necesariamente tenga que ser una carrera universitaria. Exacto. Pero lo fundamental está en el sistema de digamos, de exámenes que ellos tienen. ¿Que es una orientación vocacional o no es más o menos? No es un tema de orientación vocacional, sino que ellos lo que hacen es tomar exámenes para saber cuáles son los niveles y evaluar. Y por las dudas que alguien esté pensando y esté diciendo, porque alguna vez me lo han dicho, bueno, pero eso es Finlandia, eso está muy lejos de acá, eso es totalmente diferente a nosotros, podemos decir que en Brasil existe un examen que se llama ENEM, que se toma todos los años a los alumnos secundarios. ENEM. Sí, exactamente. No te quiero poner acá y no te quiero, las busco y yo te las digo, pero soy un poco pero sí, ahora en cuanto lo encuentre te está lo bien, digo. Está bien, no te quise poner en la situación. No hay ningún problema, pero este tipo de examen lo que hace es preparar a los alumnos para saber en qué nivel están, y este es el examen que se utiliza para ingresar a las universidades. Y tal es así que inicialmente las universidades podían tomar otro examen independientemente del ENEM, y en los últimos años este examen es tan bueno y ha sido tan bien valorizado por la sociedad y por las universidades que ya muchas universidades directamente toman a este examen como el examen válido para determinar si puede entrar o no a tal o cual universidad. A ver, como en todo orden de la vida, uno necesita medir para saber dónde está parado. Si no medimos, no podemos saber dónde estamos. Lamentablemente, la ley federal de educación acá en Argentina, en su artículo 97, prohíbe el dar información, digamos, particularizada o información particular sobre estudiantes o escuelas. Y lo que se pretende no es generar una persecución sobre alumnos en forma individual, sino que, por ejemplo, una evaluación de este tipo podría permitir a las autoridades saber en qué, por ejemplo, en qué geografía tener que apuntalar tal o cual conocimiento en mayor medida que en otras. Porque como decíamos antes, las pruebas internacionales terminaron mostrando eso, que hay zonas geográficas más desfavorecidas que otras, a donde hay una brecha de puntaje, de conocimiento, en definitiva esos puntajes son conocimientos, y son superiores. Y que son superiores, y otros tienen una preparación. A ver, no hablemos de superiores. Superiores
a nivel de conocimientos, sí, no porque sean más capaces. Exacto. A eso me refiero. Exacto. Entonces, el tema de medir es algo muy importante y podría ser un tema que inclusive podría servir para incentivos. Es decir, por ejemplo, la coparticipación. Claro. Yo podría atar el resultado de la educación en una provincia a una mayor coparticipación, por ejemplo. Estoy hablando en voz alta, estoy pensando, estoy siendo creativo. Digo, ¿por qué no atar el resultado de esto para que entonces todos nos preocupemos porque la educación avance y mejore? Juan, la última cortita y ya venimos, porque tenemos algunos datos de Sudamérica ahí también. Sí, lo que nombraba de Brasil y de otros países. Sí. Continuamos. Ahí estamos en la página, ahora vamos a ver vamos a tratar de buscar entre la gente. Que están atentas las... Bueno, la verdad una charla bárbara, nos quedan 5 minutitos, ¿no? Juan, no queremos pasarnos. Bueno. Es decir, seguimos con el... Bueno, para ir redondeando. Me gusta eso que tiene que ver con la parte de la universidad. Lo me interesa mucho, me interesa mucho. Bueno, vos fíjate un tema que yo sé que va a generar polémica. A ver. Vos fíjate, vos en la primaria tenés de cada 100 chicos, 75 lo hacen en estatales. ¿Sí? En estatales. A la hora de graduarse en la universidad, 70 provienen de escuelas privadas. ¿Ok? Ajá. Eso está marcando que el mito de la universidad pública para todos no es real. ¿Sí? Esto está marcando que hay un acceso a la universidad pública que se le niega por cuestiones siempre que tienen que ver con lo económico a los más desfavorecidos. Claro. Entonces, si realmente queremos tener una universidad pública para todos, tenemos que poder revertir estas cifras. Eso es lo que tiene que ver con respecto a lo que es el ingreso a quienes son los que se reciben. Pero además de eso, existen otras cifras que son preocupantes. El 80% de los que ingresan a la universidad pública no concluyen sus estudios. Es decir, que entre todos... El 80%. El 80%. Claro, fíjate, ¿cuántos se gradúan? El 14%. ¿Sí? Claro. Quiere decir esto que la universidad pública la están solventando todos, nosotros, inclusive aquellos que no pueden acceder a la universidad pública porque no tienen los medios económicos para hacerlo. ¿Correcto? Ahora, fíjense lo siguiente. Australia tiene un 61% de graduados, Finlandia un 56%, Holanda un 47%. Por poner algunos ejemplos, Cuba 21%, Argentina un 14%. Córdoba tiene un 44%. Pero Salta tiene un 3%. Claro. Un 3%. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Ahora, fíjense eso cómo redunda. Si yo tengo tan pocos graduados, o sea, solo la infraestructura y lo dedico para todos. Si solamente de cada 100 consigo 3 graduados, estoy teniendo un costo por alumno, que en el caso de Salta ronda los $350.000. En promedio ronda los $40.000 en Argentina. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? En Argentina, ¿cuántos estudiantes por graduados tenemos? En Argentina 19,6, casi 20 alumnos por graduados. En Chile 8,2 y en Brasil 6,3. Ahora, seguramente alguien podría decirme, bueno, pero tal vez es porque acá hay muchísimos más estudiantes, entonces tengo más estudiantes por graduados. Bueno, vamos a otro dato que nos va a arrojar luz de lo que realmente pasa. Los graduados que respetan el tiempo de la carrera. En Argentina solamente el 22%. Si no son en Chile el 61%, en Brasil el 63%. Entonces, ¿qué significa esto? Que el 80%, casi el 80% de los universitarios no terminan en tiempo y forma. ¿Sí? Son estudiantes crónicos. Son estudiantes crónicos, exactamente. La definición es esa. Pero ese no es el único problema de la universidad. Fíjense lo siguiente, la universidad forma. Por ejemplo, si yo tomo todas las carreras públicas y privadas,
produce alrededor de 4.600 psicólogos. Acá me van a querer matar los psicólogos, ¿no? Pero fíjense, sí, produce 4.600 psicólogos, sí, pero apenas 146 licenciados en ciencias del suelo, por ejemplo, que son necesarios para la industria petrolera y minera. Si vos querés comparar, por ejemplo, tenés 3.000 estudiantes de filosofía contra 1.140 de física, 3.200 de historia contra 1.088 de química, ¿sí? Tengo 1.500 psicólogos que se reciben contra apenas 500 ingenieros por año. Por ejemplo, una de las ciencias que más está hoy en boga tiene que ver con las tecnologías, claro. ¿Sí? Las tecnologías de información. Lo que hablábamos hoy de la computadora, para llevarlo al llano, para que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo. Bueno, en los próximos años se necesitan más de 19.000 programadores, analistas, gente especialista en tecnología. Sí. Bueno, no se produce de ninguna manera una cifra que pueda cubrir esa cantidad. Entonces lo que está sucediendo es que muchísimas empresas van a buscar a los estudiantes ya no en segundo año o en tercero, los van a buscar en primer año. La paga es una paga importante porque en promedio la ciencia y tecnología, aquellos que están insertados en ese mercado, tienen un promedio de paga que es superior a las demás profesiones, fruto de una cuestión de oferta y demanda. Claro. Es decir, hay una demanda muy importante y hay una oferta muy baja. Entonces los retiran en los primeros años de las carreras, y si bien tienen una preparación, no están preparándose universitariamente, no terminan la carrera en muchos de los casos. Entonces, porque al empezar a trabajar abandonan. Entonces eso también está sucediendo. Porque no tienen el espíritu de sacrificio, en este caso. No estamos. No. La familia, de alguna manera, no le inculca el espíritu de sacrificio, porque en realidad lo que se hace siempre es tratar de complacer de alguna manera. Es que, Lilia, están faltando números además. Es decir, volvemos al tema que nombré antes, faltan números. O sea, nosotros necesitamos números que nos indiquen, por ejemplo, qué es lo que el país está necesitando de acá a 20 años. A 20 años, Y en función de eso, hacia un futuro. Por ejemplo, en función de eso se pueden hacer, y que esto también es polémico, se puede hacer parte de la carrera rentada. Es decir, las becas, ¿no? o las becas, o mirarlo de otra forma. Me ha pasado que he tenido becas en mi momento de estudio de la universidad, pero también esa beca, ¿a mí qué me significaba? Un aporte en el trabajo. Por supuesto. La beca no era totalmente que yo iba a estudiar porque era excelente alumna, era el compromiso mío era de alguna manera devolver, ¿no es cierto?, esa beca que me daban, trabajando en la parte administrativa de la universidad. Hay muchísimas formas de hacerlo. El gobierno hoy está entregando becas en lo que tiene que ver con las ciencias duras. No son suficientes, pero además de becas está faltando otro trabajo, que es el trabajo que estamos mencionando desde que empezamos la charla. Es un trabajo a donde se tiene que mostrar que la sociedad apuesta por la educación. Exacto. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Muy sencillo. Si uno compara, cuando uno ve a la selección, tiene muchísima prensa, ¿sí? Y cuando uno tiene, por ejemplo, las Olimpiadas, que fueron matemáticas acá este año en Mar del Plata, no tuvieron nada de prensa. Exacto. Esa es la conciencia de... Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Para seguir charlando. Exacto, muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado, realmente ha sido bárbaro, lo hemos escuchado con mucha atención y bueno, la página, tema tan importante como la educación. La página, lo único que hay que hacer es buscar en Facebook, Todos por la Educación Argentina. Puede ser que van a encontrar un perfil y van a encontrar una página. Digamos, cualquiera de los dos los lleva al otro, es decir, la página directo obviamente a la página y el perfil después yo los llevo a la página. Antes de finalizar, te convocamos en otro momento como para que vuelvas a terminar, porque esto se puede seguir, ¿eh? Sí, me viene con muchísimos papeles. Hay un montón de material. ¿Ya nos estamos despidiendo? Bueno, nos vamos yendo, yendo hasta el lunes que viene no sé si vamos a estar porque es feriado, así que bueno, le vamos a dar feriado también a nuestro operador. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Manuel, gracias, Lilia. Esperemos que queda mucho material para hablar. La nueva invitación. Gracias. Bueno, hasta el próximo. Hasta el lunes 15. El lunes 15 nos vamos a reencontrar con todos ustedes a través de la GBA, en esto que dimos en llamar los protagonistas, con más protagonistas y con estas charlas que hacen tan bien para que comprendamos dónde estamos parados. Noticias, información.